Estamos en transmisión, compas. Buenas noches para todos, para todas. Es un gusto poder compartir esta tercera conferencia internacional en el marco de la Cátedra Libre Tomás Palau, organizado por la Facultad de Ciencias Sociales, FACSO, de la Universidad Nacional de Asunción, y Base Investigaciones Sociales con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. El tema para hoy es el sistema agroindustrial y la pandemia. Para ello nos acompaña Silvia Ribeiro. Silvia Ribeiro que anteriormente había participado, ha estado por Asunción, ha estado en Paraguay, también desarrollando conferencias y talleres justamente en el marco de esta cátedra que la venimos desarrollando desde el año 2002. Así que, en primer lugar, muchísimas gracias. Es bastante complejo, pero la metodología, la pedagogía que tiene Silvia nos ayuda siempre a poder entender mucho más. Voy a hacer una breve presentación del currículum de Silvia Ribeiro. Ella nació en Uruguay, pero reside en México. Es periodista, investigadora y directora para América Latina de la Organización Internacional del Grupo conocido como Grupo ETC, con sede en Estatuto Consultivo en Naciones Unidas. Representando justamente al Grupo ETC, Silvia ha participado en las conferencias del Convenio de Diversidad Biológica, el Tratado Internacional de Semillas de la FAO, el Convenio de Cambio Climático, los foros de Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología, entre otros. Ribeiro investiga y escribe sobre temas de soberanía alimentaria, diversidad biológica y cultural, propiedad intelectual, impactos ambientales y en la salud, de los nuevos desarrollos biotecnológicos y de otras nuevas tecnologías. Además de las publicaciones del Grupo ETC, sus análisis y artículos de opinión aparecen regularmente en los periódicos de La Jornada y Desinformémonos de México. Fue la primer editora de la revista latinoamericana Biodiversidad, Sustento y Culturas, y actualmente es parte del consejo editor de esta publicación trimestral que coeditan 13 organizaciones de América Latina. Entre sus publicaciones recientes está el libro Geoingeniería, el gran fraude climático, y un capítulo en el libro Pluriverso, un diccionario para el postdesarrollo. El breve currículum o el resumido currículum de presentación para Silvia, que como les decía al inicio, en el 2018 tuvimos ya la oportunidad de compartir con ella, y recuerdo de que en la conferencia que se había realizado aquella vez en el rectorado de la UNA sobre la Avenida España, Silvia nos hablaba de una debacle ambiental y social en la que estábamos ingresando, y que esta forma de acumulación capitalista no la iba a superar. Al contrario, probablemente se iba a profundizar, y creo que es lo que actualmente está sucediendo. Así que queda con nosotros entonces Silvia Ribeiro, a quien vamos a escuchar. Y un detalle, perdón, Silvia, un detalle con la metodología. Las personas que están en la plataforma Zoom y las personas que están en Facebook pueden ir escribiendo sus preguntas y comentarios a la medida que Silvia desarrolla su exposición. Nosotros
con la compañera Liz García y con la compañera Jacqueline Ortega vamos a tomar notas y al final de la exposición le vamos a pasar las preguntas a Silvia para que ella pueda responder. Así que nada más de mi parte, un gusto Silvia y te escuchamos. Ahora sí, perdón. Buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un gusto estar otra vez acá con ustedes, pero me gustaría más estar personalmente, cosa que no podemos. Pero bueno, por lo menos tenemos esta manera de compartir algunas cosas. Y le quiero agradecer realmente a BASE, le quiero agradecer a la Fundación Rosa Luxemburgo y a la Cátedra Tomás Palau por otra vez invitarme a compartir algunas cosas y que espero, digamos, que nos sirvan para reflexionar en el momento que vivimos, que para todos ha resultado tan difícil, ¿no? Al mismo tiempo, nada más como decir antes de empezar, que realmente una de las cosas que ha tenido esta crisis es que ha dejado el capitalismo al desnudo, ¿no? En el sentido de que pues podemos ver con mayor claridad las enormes injusticias, desigualdades y los problemas que ha traído, ¿no? Y como decía Abel en la presentación, en lugar de estar mejor, digamos, cada vez es como si ha ido escalando la crisis y lo que está pasando ahora es una muestra de ello. Entonces voy a pasar a la presentación para ya empezar sobre el tema que anunciamos. A ver. ¿Sí lo ven correctamente? Sí, perfecto. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, a ver, porque ahí está. Bueno, lo primero que yo quisiera es como recordar, esto ya lo hablamos desde el 2018, pero es importante recordar cuando nosotros hablamos de los sistemas alimentarios, aunque hablemos del sistema agroalimentario industrial, que la mayoría de la población mundial se alimenta por lo que podríamos decir de las y los pequeños, o sea, las campesinas y campesinos indígenas, pescadores artesanales, pastores, huertas urbanas, recolección y caza silvestre, que en total tienen menos del 25% de la tierra y el agua y usan mucho menos que el 10% de combustibles en agricultura. Esto, digamos, este 70% tiene que ver con un equivalente, digamos, el equivalente de un 70% de la población mundial requiere, digamos, de la alimentación que proveen estas pequeñas redes, ¿no? Estas redes de pequeños, digamos, son enormes redes, pero son pequeñas y pequeños productores, digamos. Qué raro, como que se tranca. Ya. Entonces, para recordarnos también quién no nos alimenta, entonces, por lo tanto, que es justamente la cadena alimentaria agroindustrial, que solamente llega a un equivalente del 30% de la población mundial. O sea, equivalente quiere decir que entre la cantidad que se desperdicia, la cantidad que no es alimento, sino que va a producir obesidad y enfermedades, la cantidad que se desperdicia es enorme, para empezar. Pero además, mucho de la producción, en realidad, de la cadena agroindustrial va a alimentar animales y a su vez lo que nos llega a nosotros de los animales es apenas menos del 10% de la energía que se dedica para criar, por ejemplo, un cerdo, una vaca. Entonces, en realidad hay un enorme desperdicio y por eso hablamos de un equivalente de un 30%. Sin embargo, usa del 75 al 80% de la tierra, el 80% del agua de uso agrícola y más del 90% de los combustibles fósiles. Y es una cadena que está completamente dominada por empresas transnacionales que cada vez ocupan porciones más grandes de este sistema.
En ese sentido, digamos, nosotros hablamos de que la cadena agroindustrial es en realidad una perversión alimentaria, por muchas razones, pero porque una de las fundamentales es que en lugar de ser la base de la vida y de las culturas, que es la alimentación en todo el mundo las formas de alimentación, las formas de compartir los alimentos, que son la base de la vida, de la comida de la gente, digamos, y de todos los seres vivos, digamos así, pero sobre todo de los seres humanos, no es una simple producción, sino que es una forma de producir cultura. Y lo que hace la cadena agroindustrial es uniformizar todo, destruir justamente las culturas y la diversidad y convertirse en uno de los mayores problemas de salud de las personas y del planeta. Está además, como vamos a ver con un poquito más de detalle, vinculado a las principales enfermedades que son prevalentes en todo el globo, que están como la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares. Es también el mayor factor de cambio climático, no vamos a profundizar en esto ahora, pero si extrapolamos todos los factores de cambio climático, el sistema agroindustrial alimentario de las semillas a los supermercados es el mayor factor singular de emisión de gases de efecto invernadero. Y además es uno de los principales causantes del colapso ambiental global. Está ligado a la contaminación química y la erosión de suelos, de agua y de biodiversidad en todo el mundo, y a la disrupción de los ciclos del nitrógeno y del fósforo, que aunque se conocen menos, son ciclos absolutamente esenciales, vitales para la sobrevivencia de los seres vivos. Bueno, en estos momentos de pandemia hemos oído mucho hablar digamos, de las causas de muerte, de la cantidad de gente que muere por el COVID y todo, que es sin ninguna duda un tema sumamente dramático. Por ejemplo, en México, digamos, tiene un altísimo porcentaje de letalidad. Entonces, por supuesto, es muy preocupante. Al mismo tiempo, es bueno recordarnos que el 72% de las causas de muerte en el mundo se deben a enfermedades no transmisibles. Y entre las 10 principales causas de muerte están enfermedades como todas las cardiovasculares, por ejemplo, la hipertensión, otras, digamos, que tienen que ver problemas vasculares, muchas veces ligadas al colesterol, al aumento de colesterol, en fin, también los infartos, por supuesto la diabetes, que cada vez sube más en la escala, estamos realmente en una pandemia de diabetes en el mundo, y los cánceres del sistema digestivo, que los cánceres de hígado, de estómago, de colon y de recto son absolutamente prevalentes entre las causas de muerte, así como las enfermedades renales. Todo eso, digamos, está además ligado a una pandemia global de obesidad. Nosotros en el mundo tenemos hoy más obesos que hambrientos, digamos, en la definición de Naciones Unidas, pero además tenemos obesidad entre la gente más pobre también, ¿no? Digamos, por la comida, por la mala calidad de la comida que recibimos de la cadena industrial, que alimenta poco y engorda mucho, porque contiene muy pocos nutrientes, digamos, ¿no? Todas estas enfermedades están directamente relacionadas al sistema alimentario agroindustrial. Por otro lado, el 28% que queda son enfermedades infecciosas, o sea, transmisibles, y la mayoría de estas son de origen zoonótico, es decir, vienen de origen animal. Según la OMS, de los 30 nuevos patógenos de la última década, el 75%, o sea, de estas enfermedades de origen zoonótico, perdón, de estas enfermedades, 75 son de origen animal. Entre ellas, por ejemplo, la gripe aviar, la gripe porcina, el ébola, el zika, y hay más, digamos, ¿no? Pero estas son de las más conocidas. Esta carga de enfermedad que producen las transnacionales en el sistema alimentario agroindustrial hace que por cada peso que los consumidores pagamos a la cadena alimentaria industrial en productos, la sociedad o la gente, digamos, tiene que pagar 2 pesos más por los daños de salud y ambientales que provoca esa cadena. Esto es un cálculo que nosotros hicimos en uno de los documentos que después va a estar a disposición porque lo pueden bajar gratuitamente de internet, que hicimos en el 2017. Esto de ninguna manera ha bajado, quizás haya subido, digamos, ¿no?
Pero ese es el grado de externalización de los costos de la cadena agroindustrial, que de otra manera, digamos, no sería ni siquiera rentable, porque hay una gran parte de los costos que provoca que los pagamos nosotros o los tiene que pagar los sistemas públicos y el erario. Entonces, en este contexto, digamos, el sistema agroalimentario industrial tiene un rol clave en la generación de epidemias y pandemias. No es que está relacionado en general o es un factor más, sino que es como el factor fundamental. Y eso es un poco lo que les quiero, digamos, explicar por qué pensamos nosotros esto. Es una idea que hay otras personas, como por ejemplo Mac Davis y Rob Wallace, que han estudiado durante muchos años. Rob Wallace es un filólogo, geógrafo, un filogeógrafo de Estados Unidos que ha seguido el origen de las pandemias de todo el último siglo y que claramente muestra cómo, digamos, tienen este origen zoonótico, ¿no? Y que está relacionado a la pecuaria industrial. Entonces, la pecuaria industrial, ¿por qué? Porque la pecuaria industrial son enormes, enormes instalaciones donde hay miles de animales hacinados, que pueden ser aves, cerdos, vacunos, que son genéticamente muy uniformes, con sistemas inmunológicos muy debilitados por las condiciones de cría que viven, ¿no? Son además el principal factor de resistencia a los antibióticos, que es otra de las enfermedades emergentes principales de las que habla la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Se usa el 80% de los antibióticos en la cría animal industrial y además principalmente son para engorde, no son ni siquiera para combatir enfermedades, sino que la mayoría se les da para que crezcan más rápido y engorden más para poder sacar los puercos, los cerdos, toda la empresa avícola, sean pollos, en fin, y los vacunos igualmente, ¿no? Entonces, en este momento, digamos, ha habido una explosión de grandes instalaciones de cría industrial. En la última década se han multiplicado exponencialmente, o sea, han crecido mucho, en parte acompañadas por los tratados de libre comercio y por los lugares como Paraguay, por ejemplo, donde los agronegocios tienen muchísima influencia en todos los desarrollos políticos, pero también en los desarrollos que se hacen en el campo, ¿no? Entonces, en estas instalaciones, la mutación de virus y la creación de bacterias resistentes a antibióticos está seriamente favorecida en estas instalaciones. Esto es porque, digamos, los virus llegan, ya existen, digamos, hay una circulación de virus entre estas instalaciones o llegan desde animales silvestres, por otras razones que ahora vamos a ver, pero lo cierto es que encuentran toda esta cantidad, esta abundancia de animales con sistemas inmunológicos sumamente debilitados y que además hay muchos y están muy cerca, entonces se pueden rápidamente, digamos, aumenta la velocidad de mutación y de transmisión, ¿no? Entonces, esto además se complementa con que la mayor parte de la cría industrial se basa en, digamos, en el comercio internacional, tanto de ganado o de carnes o de forrajes, y en todos los casos hay también una transmisión de virus y bacterias que viajan, digamos, rápidamente. Y todo esto, como les decía, esto también es un dato de Rob Wallace, ha aumentado enormemente en los últimos 10 años. Por ejemplo, en China aumentó 10 veces el nivel de viajes de comercio internacional desde y hacia China, ¿no? Y China, además, en este momento es el mayor criador industrial, sobre todo de cerdos, es el mayor del mundo, pero también tiene una enorme cantidad de cría también de pollos y de otros animales. Entonces, hace una semana más o menos, hubo un reporte de un estudio nuevo de la Universidad Agrícola de China, que había estado estudiando desde el surgimiento de la gripe porcina, había hecho un seguimiento del surgimiento de virus relacionados a la gripe porcina, y encuentran 179 nuevos virus, o sea, que están presentes en todos los planteles
de criaderos industriales de cerdos y encuentran especialmente uno, que en corto le dicen el G4, que podría estar ya empezando a generar una pandemia que podría traslaparse, que podría montarse, digamos, a la pandemia de COVID-19. Sería una pandemia de gripe porcina porque ya está contagiando humanos. Aunque esta pandemia todavía no afecta a los humanos, sí los infecta. Entonces, no afecta en el sentido que no provoca enfermedad, pero sí los infecta. Y lo que dicen los científicos, digamos, que han analizado esta nueva cepa, es que evidentemente dice que tiene todos los marcadores necesarios para convertirse en una pandemia como la que sucedió en 2009, a diferencia de los otros virus que han analizado, ¿no? También de gripe porcina. Entonces, mucha gente cuando hablamos de esto me dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el murciélago? Porque el de COVID aparentemente habría venido de un murciélago. Entonces, dicen, ¿cómo está relacionado con los cerdos? Bueno, la verdad es que todas las poblaciones de animales silvestres, y esto lo debería haber dicho al principio, pero lo digo ahora, los virus y las bacterias son esenciales en la evolución de los seres vivos. Son partes de la vida que nosotros necesitamos, no son algo que tenemos que combatir y eliminar, sino que toda la evolución de los seres vivos tiene que ver con la coevolución junto con los virus y las bacterias. Incluso los virus controlan muchas bacterias que pueden ser infecciosas o dañinas para seres humanos o para otros, ¿no? Y a su vez también los virus pueden generar enfermedades. Entonces hay todo un equilibrio dinámico en los sistemas vivos que hacen que siempre estamos conviviendo con virus y bacterias. Estamos llenos de virus y bacterias en nuestro organismo. Incluso todos hemos oído hablar de las bacterias de la flora intestinal, que son absolutamente fundamentales para tener, por ejemplo, un sistema inmunológico sano. Entonces, no se trata de que hay que pensar, no, es que esto es un peligro y entonces, por lo tanto, hay que eliminarlo, ¿no? Que es un poco como piensa no solamente la ciencia, sino también muchas de las instituciones oficiales. Entonces, en este sentido, estos virus estaban dentro de la población de murciélagos en una situación digamos, de hábitats silvestres que han sido devastados, que han sido destruidos, invadidos, ¿no? Y eso es el problema, no es el murciélago, es que al salir de esos hábitats, entonces entran en contacto con situaciones de hacinamiento, de debilidad del sistema inmunológico. La principal es la cría de animales, como decía antes, pero también, por ejemplo, a través de que la devastación de los ecosistemas se produce eliminando, digamos, elementos de la cadena de los ecosistemas y llegan, por ejemplo, directamente a lugares de ciudades en donde también hay hacinamiento y por eso, digamos, rápidamente mutan no rápidamente o menos rápidamente, digamos, depende, pero mutan se convierten en enfermedad. Entonces el problema no es el murciélago, casi diría tampoco es el virus, digamos, ¿no? El problema que nosotros tenemos, por qué estamos en cuarentena en todos lados, no es por el virus, sino es por la devastación de los sistemas sanitarios que han provocado 2 décadas del neoliberalismo. Entonces lo que se está haciendo no es combatir el virus cuando estamos en cuarentena, lo que se está haciendo es tratar, como le dicen, de aplanar la curva porque los sistemas sanitarios no dan abasto porque han sido desmantelados en 2 décadas de neoliberalismo. Pero al mismo tiempo, en esta convergencia de factores, ¿quién destruye los hábitats? ¿O por qué se destruyen los ecosistemas naturales que conservan, digamos así, este equilibrio de virus y bacterias en las poblaciones silvestres? Bueno, por supuesto la urbanización, el aumento de la urbanización, los megaproyectos mineros, carreteros, represas, energéticos. Sin embargo, el principal factor de deforestación, que a su vez es el principal factor de destrucción de hábitats, es la expansión de la frontera agrícola industrial, algo que estoy seguro que ustedes en Paraguay, con la expansión de la frontera de la soja transgénica, la del maíz transgénico y de los monocultivos, lo han visto, digamos, ¿no? Pero esto ya ha llevado a estadísticas en el mundo, es entre el 60 hasta el 80%, y en América Latina es hasta el 80%, en países, por ejemplo, como Brasil. Entonces, cuando nosotros vemos el año pasado la cantidad
la cantidad de incendios que hubieron en Brasil tienen que ver justamente con la expansión de la frontera agrícola industrial. Al mismo tiempo, de la tierra agrícola del planeta, esta expansión no solamente son cultivos, por ejemplo, de soja, sino que, bueno, la soja justamente es el ejemplo que voy a poner, ¿no? Pero más del 70% se usa o directamente para pasturas o para sembrar forrajes de ganado industrial, como la soja, como el maíz transgénico y otros. Entonces quiere decir que esta expansión sobre todo tiene que ver de nuevo con la cría industrial. Y más del 60% de todos los cereales y granos, como la soja en este caso, que se plantan en el mundo son para forrajes. O sea que lo que nos dicen, digamos, que la cadena industrial es esencial para la comida es un mito, porque lo que se hace es en realidad alimentar animales en pésimas condiciones, que además generan otras enfermedades que son concomitantes. Por ejemplo, en este momento se expandió un virus que ha causado la peste porcina africana, así se llama, en la última década, y esto, aunque origina en África, digamos, está devastando todo el plantel de cerdos a nivel global. Entonces, sobre todo en China, en este momento, en donde se supone que eliminó más o menos la mitad de la población de cerdos, y a nivel global un 25%, porque se expandió también a Europa y a otras partes de Estados Unidos. Entonces China, por los estragos que ha tenido la peste porcina africana, que por suerte no ha mutado, digamos, a ser infecciosa a humanos, pero hizo ya acuerdos con Argentina multimillonarios, o sea, de 27.000 millones de dólares de inversión para que el país rápidamente pase a criar de 6 a 100 millones de cerdos, esto previendo, es como que China ha externalizado la cría de estos animales a otros países y seguramente se va a extender por el cono sur, porque eligieron a Argentina por la cercanía con la soja y el maíz transgénico, que es el principal elemento del forraje de cría industrial. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo es posible que un sistema tan enfermo siga, digamos, aumentando y cada vez más ocupando más lugar? Bueno, la concentración corporativa dentro del sector agrícola industrial es tremenda. Por ejemplo, a nivel de semillas y agroquímicos supera el 70%, y lo mismo pasa con el comercio de granos y muchos otros escalones de la cadena alimentaria. Entonces, lo que tenemos es una pandemia de control de las transnacionales, ¿no? Entonces, en cada escalón de la cadena agroindustrial, encontramos que hay muy pocas empresas que controlan la mayoría del mercado global. Por ejemplo, en semillas y agrotóxicos tienen más del 70%, pero toda la genética avícola del planeta, o sea, la que va a los pollos que se crían en forma industrial y que después van a producir la gripe aviar, y yo ahora hablé más de la gripe porcina, podríamos hablar más de la gripe aviar, que ha tenido altísima letalidad y que sigue, digamos, en las mismas condiciones. Y son solo tres grandes empresas que controlan toda la genética avícola, y hay 3 empresas que controlan la mitad de toda la genética porcina. Y lo mismo pasa, digamos así, digamos, con las mayores empresas de pecuaria industrial. En este momento la mayor del mundo es JBS, luego le sigue Tyson y Cargill, y Smithfield, que en realidad es parte del el grupo más grande de producción de cerdos en el mundo, que es WH, de China. Es este grupo el que se quiere instalar, ya ha hecho acuerdos con JBS, ya tiene estos planes de inversión en Argentina, y yo no tengo conocimiento en este momento, pero no sería extraño que estuvieran ya negociando cosas similares en Paraguay. Al mismo tiempo, hay 7 empresas de comercio de grano que controlan, vamos a decir, básicamente todo, que son las que siempre lo han sido, que son Cargill, ADM, Bunge y Dreyfus, le decían las ABCD, a las que ahora se sumó en segundo lugar COFCO, que es China, y Glencore, que si ustedes, no sé si tienen directo relación en Paraguay, pero que en realidad se dedica a la minería y otra serie de nuevos proyectos, pero que también ahora entró en el comercio de granos. Y Cargill, que es la mayor transnacional de comercio de cereales,
ha escalado a ser también la tercera empresa de cría de ganado, avícola, porcícola y vacuno en el mundo. Esto digamos, es una de las tendencias en donde las empresas de cereales están avanzando cada vez más para llegar a ser, digamos, no solamente tener la cría, perdón, la plantación de cereales, que en muchos casos no la hacen ellos, pero la hacen por contrato, o a través de los tratados de libre comercio, consiguen precios que las favorecen mucho en países como el Cono Sur, por ejemplo, y han puesto a su vez, porque vieron el negocio, instalaciones de cría animal, porque dependen de esos cereales que ellas comercian. Entonces, digamos algo así como que cierran el ciclo de la ganancia. Bueno, los gigantes genéticos, así les llamamos a las empresas de agrotóxicos y semillas, que en este momento son 4, Bayer, Monsanto, Syngenta, que es de ChemChina, Corteva, que es la unión de DuPont y de Dow, y BASF, han invertido también en más rubros, igual que Cargill se expande, digamos, más allá de semillas y agrotóxicos. Entonces tienen enormes inversiones también en nuevas biotecnologías, en biología sintética, en la recolección de datos genómicos, o sea, de la genómica de cultivos, de forestales, de animales de cría, pero también de vegetación y de microorganismos, o sea, de vegetación que no es solo de cultivo. Se han dedicado durante la última década a juntar este tipo de información genómica, y por otro lado también tienen un enorme acervo de datos climáticos, y han también incursionado en seguros agrícolas, ¿no? Un poco como lo de Cargill, muestra la lógica, digamos, de cómo ir cerrando, digamos, o abarcando más pedazos de la cadena en integraciones horizontales. Entonces, de la misma manera, la industria de la maquinaria agrícola, que no les puse antes el dato, pero las 4 mayores de maquinaria agrícola, que son John Deere, AGCO, CNH, bueno, por ejemplo, ustedes las deben conocer por otros nombres, en Paraguay como Massey Ferguson y otras, pero son parte de estas, y estas tienen más de la mitad del mercado de maquinaria agrícola. Y durante la última década se han dedicado a avanzar robótica, drones, tecnologías satelitales y otras de monitoreo del campo, no solo de la parcela, y también en lo que le llamamos Big Data, o sea, de todos los elementos que van sacando. Por ejemplo, ese tractor que hay ahí es un tractor no tripulado, esto es de la Argentina, esa foto, pero podría ser, digamos, es de los lugares de cultivo industrial, o sea, que requieren de grandes áreas. Y esto lo han hecho, digamos así, durante más de 15 años. Ustedes saben que los tractores, incluso aunque sean tractores no tan última generación como este que estoy mostrando, tienen GPS. Entonces están, a su vez, tomando una cantidad de datos no solo del cultivo, del suelo, de los factores climáticos, de humedad y todo eso. Por eso es que también desde hace ya algunos años, entre las principales empresas, incluso antes de las fusiones, entre las principales empresas ya tenían acuerdos con las de maquinaria para tener nubes de almacenaje de datos que tuvieran que ver con la información genómica y con la información del suelo, de tierra, de vegetación, etcétera, y climática, que era la que también iban juntando entre los dos grupos de empresas, e incluso habían creado ya empresas fabricantes de drones y otros, pero sobre todo compartían nubes, ¿no? Porque el tema que está de fondo en todo esto, y es bueno que lo entendamos, porque esto es algo que ya existía, pero que ahora con la pandemia ha quedado aún más claro, digamos así, que es que todos estos datos que se juntan, digamos, esto es en todos los aspectos de la vida, o sea, no solamente en el campo, también, por ejemplo, el hecho de que ahora las comunicaciones se hayan hecho virtuales a través de una plataforma, esta u otras, el hecho de que, por ejemplo, en muchas partes la educación se la han entregado a sistemas educativos de Google, que Facebook sea un sistema que ha crecido muchísimo, digamos así, como forma de comunicación, etcétera.
Muchas de las redes sociales que usamos, mensajes en el teléfono, son propiedad de algunas de estas a su vez, ¿no? Como por ejemplo Skype desde Microsoft o WhatsApp desde Facebook, etcétera, ¿no? Entonces, estas son las que tienen las nubes que son capaces de almacenar esa enorme cantidad de datos que se generan, porque no cualquiera tiene esa capacidad. Tanto en la capacidad de hacerlo, o sea, una nube no es una nube. Esto es un tema importante de tener claro, que no es algo inmaterial. Una nube es una cantidad de instalaciones enormes que, por ejemplo, para hacer sistemas de inteligencia artificial o de almacenamiento se necesitan una gran cantidad de computadoras, una gran cantidad de discos duros de almacenamiento, etcétera. Y eso tiene, ¿no?, un impacto enorme en la energía. Por ejemplo, para darles solo un ejemplo para que se den una idea, Amazon, que en este momento es la empresa mayor en plataformas digitales y su dueño es el individuo más rico del mundo, es Jeff Bezos. Amazon es el segundo consumidor de energía en Estados Unidos. Pero no está solo en Estados Unidos, porque no es solo que está instalado en Estados Unidos. Bueno, entonces, esto un poco para sacarnos la idea de que lo virtual no tiene un impacto en lo energético y en lo ambiental. Muy por el contrario, hay una enorme disputa de materiales, etc. Y lo que pasa es que estas nubes, a través del almacenamiento, a través de todo esto que les mostraba antes, de estos acuerdos que han empezado a hacer entre las empresas de maquinaria y las empresas agrícolas, han entrado con la pandemia con mucha fuerza en todo lo que es el sistema agroalimentario. Entonces, un poco esto está referido a lo que les decía antes, digamos así, de la unión de el bloque de semillas y agrotóxicos con el bloque de maquinarias, pero también con las empresas de la industria digital. Porque, como les decía, aunque ellos pongan sus propias nuevas empresas, finalmente terminan cayendo en las grandes nubes de estas plataformas digitales que son las que tienen la capacidad para esta enorme, no solamente almacenamiento de datos, sino que no es solo tener toda la cantidad de datos en una nube, sino también poder usarlos. Y para poder usarlos se necesitan sistemas de inteligencia artificial. Eso es un big data, o sea, no es por eso les llamo en inglés, o sea, es que no es solo el almacenamiento, no son solo datos masivos, es además la capacidad de usarlos, la capacidad de darles un sentido determinado, de cruzar la información y sacar conclusiones, y todo eso también significa un entrenamiento, digamos, de sistemas de inteligencia artificial. Entonces, en esta primer ronda de fusiones que en el 2018 estaba muy actual, y sé que en Paraguay lo han analizado, han hecho varias, digamos, actividades en función de lo que significan las fusiones, tenía que ver con un primer paquete, que es ofrecer un paquete a los agricultores, que les llaman en este caso agricultores industriales, que le llaman agricultura de precisión, que es desde las semillas a los agrotóxicos, la maquinaria, la automatización, los datos, y hasta los seguros, estén en una sola ventanilla. Y finalmente eso pasa a condicionar también los créditos agrícolas. El sector que habíamos visto, digamos, como que veíamos en el horizonte, pero no teníamos claro el papel tan brutal, es la incorporación de todo esto de las plataformas digitales, que se suman a todo eso. No importa si se fusionan o no, ya están trabajando juntos. De hecho, digamos, las plataformas digitales en este momento, las 7 plataformas digitales principales, que ahora las vamos a ver, son las que tienen más dinero en efectivo, porque tienen mayor cantidad de capitalización de mercado. Entonces, ellas podrían ser las que terminen comprando algunas de esas empresas si les interesara. Pero lo que es cierto es que en este momento de lo que se trata es de quién acumula esos datos y los puede usar. Y lo que está sucediendo es que a través de este tipo de agricultura digital se está produciendo una enorme extracción de datos del campo, de los agricultores, de las fincas y, muy importante, de los territorios. Porque no es solamente la información directa de un cultivo o de un suelo,
sino que a través, por ejemplo, de los drones, de los sistemas especiales como ha desarrollado, por ejemplo, Microsoft, te pueden ver, pueden extrapolar el uso, por ejemplo, en varios lugares industriales, extrapolar un mapa de territorio. Google, por ejemplo, a través de Google Earth, digamos, avanzado en todo eso, incluso tiene un contrato con la principal empresa de fertilizantes, con Yara, en donde cualquier agricultor o cualquier campesino de cualquier tamaño puede entrar como si fuera Google Earth, y por ahora es gratuito para que la gente, digamos, entre y se envicie, digamos, algo así, y buscar su pequeña finca en cualquier lado, pasarle los datos a Google, o sea, al sistema de Yara, es Yara en realidad lo que lo está haciendo, se llama AdFarm, el sistema, y entonces, y darle todos sus datos, darle quién es, qué produce, dónde está, y entonces a cambio, gratuitamente, le dan un mapa de dónde tiene que usar fertilizante o no en su finca, dónde tiene que usar más y qué tipo de fertilizante. Y según ellos esto hace más efectivo el uso de los fertilizantes. En realidad lo que hace es que Yara pasa a tener una cantidad enorme de datos, no solo de la finca, sino, como les digo, del territorio, ¿no? O sea, porque no solamente miran cultivos, también pueden ver, por ejemplo, pueden inferir dónde puede haber ciertos tipos de minería, metálica o no metálica, dónde hay fuentes de agua, dónde hay acuíferos, etc. Entonces, son cosas que es una información que es mucho más que sobre cultivos o sobre agricultura, pero que también es sobre eso. Entonces, durante la pandemia, lo que ha sucedido es de que estas empresas, que estas son las plataformas, las mayores plataformas del mundo, que le decimos GAFAM, para acordarnos, digamos que son Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, y que son de Estados Unidos, y 3 chinas, que son Baidu, Alibaba y Tencent, pero que son bastante menores que las anteriores. De todas maneras, entre estas dos, vamos a decirle, de todas las plataformas digitales, incluyendo Zoom, incluyendo Uber, incluyendo todas esas que, por ejemplo, Uber y Airbnb, que las conocíamos en todo el mundo, les ha ido bastante mal. Pero hay muchas otras que han crecido muchísimo. Bueno, de todas maneras, de las 90 principales plataformas que tienen el 90% de todo el mercado mundial, estas 7 tienen el 75%, para que se den una idea de la dimensión, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con la cantidad de datos que han ido, digamos, y el crecimiento de sus sistemas de almacenamiento y de inteligencia artificial. Esta unión entre las empresas digitales y de agroalimentación le ha dado, digamos, todo un impulso diferente a la digitalización de la cadena industrial. Entonces, por un lado están lo que le acabo de decir, de las nubes y Big Data, que es sobre todo en el propio proceso agrícola. Pero también, porque mucha gente dice, bueno, eso es en el norte, acá no, ¿verdad? Bueno, resulta que en este momento, en el último año, se han dedicado a comprar grandes supermercados y negocios de venta en línea en países del sur. Han empezado, digamos, en China está monopolizado por los chinos, digamos, y es uno de los mayores mercados de venta de alimentos. Pero en otros países, como por ejemplo en India, en otros lugares de Asia, van a empezar ya en América Latina, están comprando no solo supermercados físicos, por ejemplo, Amazon compró la mayor red de supermercados orgánicos en Estados Unidos, que se llama Whole Foods, o sea, que son el propio supermercado. Pero en realidad lo que están comprando son negocios en línea en países del sur específicos para poder entrar en esos mercados en el comercio agrícola. También Microsoft y Huawei han hecho programas para la digitalización de la finca y para lo que le llaman el Internet de las vacas, que en realidad es la forma de controlar, digamos, a las vacas en totalidad a través de sistemas digitales. En fin. También en el comercio de cereales, estas empresas que les nombré antes de comercio de cereales hicieron un acuerdo entre ellas para pasar del comercio gestionado por seres humanos y por instituciones de comercio a plataformas de blockchain, que es una forma de comercio electrónico, digamos, con lo cual además evitan el control de los gobiernos y de los estados, además de otras cosas. Entonces, durante la pandemia lo que ha sucedido es que todo esto que les vengo nombrando, que es algo que ya existía,
se expandió enormemente. ¿Por qué? Bueno, porque todos estamos comprando cosas en línea y si todos no lo estamos haciendo, porque perdón, muchos no lo estamos haciendo, pero la gente que, como yo, vive en ciudades, en muchos casos hemos tenido que comprar algunas cosas en línea y otra gente ha comprado todo en línea con el tema de la cuarentena, etcétera. Entonces, han crecido muchísimo estos procesos, pero también las empresas han cambiado el discurso. Entonces, durante el COVID-19, a lo que se refieren en realidad, dicen que los estados las deben subvencionar porque son esenciales, porque justamente como vienen otras pandemias, que también las han anunciado, entonces lo que nos dicen las empresas de agronegocios es de que son esenciales y necesitan, digamos, tener subsidios porque teóricamente, digamos, tendrían que ver con la alimentación, y entonces reclaman que se las declaren empresas esenciales, pero junto con las de plataformas digitales, por ejemplo, bueno, Walmart, que acá no lo nombré, pero que es el principal supermercado y que también ha desarrollado mucho las ventas en línea. Entonces dicen, bueno, con las ventas en línea no hay contacto, con el dinero electrónico no hay contacto personal, los robots no se enferman, en fin. Todo esto es para que los estados garanticen la conectividad. Redes de mucho mayor alcance, como son las redes 5G, que tienen una cantidad enorme de problemas que ahora no me voy a extender, y otros aspectos que tienen que ver con avanzar en lo que se llama el Internet de las cosas en agroalimentación. El Internet de las cosas en agroalimentación tiene que ver con, no solamente, digamos, con todo lo que les dije en el campo, sino también con el hecho de que nosotros al comprar cosas en línea, y esta justificación que hacen, por supuesto toman nuestros datos, ¿no? Toman qué comemos, cuándo comemos, qué hacemos, con quién, o sea, pero no es solo el problema individual, es que todo esto se está transformando, digamos, en un sistema a través de ciudades inteligentes, a través de que los sistemas tanto de salud como educativos han sido digitalizados, a través de que muchos estados están promoviendo que hasta los sectores más humildes pasen a tener una tarjeta bancaria y puedan pagar con tarjeta, que es también una forma de digitalización. A través de todo esto, para esto necesitan redes de gran capacidad, como son las redes 5G. Porque la verdad nosotros, aunque ahora se nos hubiera interrumpido esta charla, no pasaría nada si tuviéramos que volver a conectar o algo, o sea, no pasa nada si tenemos que bajar un documento y en vez de bajarlo en 10 segundos, se baja en 5 minutos. La verdad, no pasa nada. Entonces, quien necesita estos enormes volúmenes es para poder digitalizar, por ejemplo, todos los aparatos o la mayor cantidad de aparatos que hay en una casa, que van desde el refrigerador hasta cualquier objeto de limpieza o, digamos, el manejo de todos los sistemas eléctricos, etcétera, en las casas, y que todo eso se comunique. Entonces, digamos, como que la visión es, bueno, que el refrigerador diga, falta leche, falta esto, y ya directamente prepare una lista que, si el usuario autoriza, la va a mandar a un supermercado y el supermercado lo va a traer con un dron. ¿Ustedes creen que está lejos de Paraguay? No está lejos de Paraguay. Mucha gente lo piensa, esto va a venir de forma ladina, digamos así, sutilmente, y va a tener que ver con la instalación de estas redes de mayor alcance que ya están avanzando. Por ejemplo, ya están en Uruguay, ya están avanzando en Argentina, Brasil. Entonces, eso va a depender, digamos así. Lo que quieren las redes es que esté la infraestructura y que la paguen los estados. Y por eso nos han, digamos, convencido de que la conectividad es un derecho, que todos deberíamos tener Internet. Y entonces tiene que haber Internet en cualquier parte. Lo cual de ninguna manera es así, pero además, como les digo, implica todo esto otro. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿No? Y ya estoy un poco cerrando para poder pasar a la parte de preguntas. Necesitamos, digamos, por un lado, entender al capitalismo de la vigilancia, que es de lo que les estoy hablando. Esto es la expresión capitalismo de vigilancia, es una expresión que varios han empezado a usar en el último tiempo, pero una referencia a Shoshana Zuboff, que es una socióloga de Harvard, que justamente sacó un libro a fines del 2019 que se llama Capitalismo de la Vigilancia,
en donde el capitalismo de la vigilancia no se trata solo de vigilancia y control como podemos pensar, y que sí se trata de eso, sino que se trata de cómo pueden obtener la mayor cantidad de datos posibles. No solamente a través de lo que hablamos y decimos en las redes sociales, también a través de las imágenes, también, y la lectura de las imágenes, de las emociones, también a través de la lectura por situación geográfica, por situación, digamos así, económica, social, si son mujeres, jóvenes. Por ejemplo, en este momento, a través de la pandemia, uno de los ejecutivos de Google, en este momento ya no lo es más, pero sigue vinculado, está diciendo que, bueno, que esto ha sido un excelente experimento en ver cómo hacer que toda la educación sea virtual, y eso nos permitiría terminar con muchos maestros y maestras, porque entonces se podrían sustituir, digamos, a la gente. En todos los aspectos, sea de la agricultura a cualquier industria, siempre se trata de eliminar a las personas y eliminar sobre todo las situaciones de decisión colectiva en cualquier caso, desde un sindicato a una comunidad. Se trata de que todos estemos aislados, unidos a través de estas redes, que por lo tanto pasan a tener un enorme control. Entonces, de lo que se trata el capitalismo de la vigilancia, y también lo hace en el tema de agroalimentación, es de crear, hay toda una industria, le llaman de la persuasión, realmente le llaman así, ¿eh? No es que yo me lo acabo de inventar, que es la industria de lograr de influir en las elecciones, sobre todo de consumo, pero también políticas de la gente. Entonces, por ejemplo, el caso Cambridge Analytica, que ustedes se lo acordarán, es justamente un ejemplo de esto. ¿Cómo fue? Cuando yo lo leí la primera vez decía, bueno, pero ¿cómo es posible de que porque te llegue un mensaje de Facebook, vos o de Facebook, o de WhatsApp, o de lo que sea, y que aunque te lleguen varios, pero uno tiene cierto, o sea, uno piensa, ¿no? Sí, claro, pero entonces hasta que entendí que se trata de un sistema mucho más subliminar, en donde lo que sucede es que cada vez que entramos en una de estas cosas, aparecen una serie de mensajes que están relacionados. Por ejemplo, cuando compramos algo o miramos algo, inmediatamente salen otra serie de cosas relacionadas, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo ahora Asunción, me va a ofrecer vuelos, o si pongo, me va a ofrecer dónde comprar, cualquier cosa que esté relacionada, ¿no? Y eso es de lo que le ha dado tanto dinero, pero tantísimo, tantísimo dinero a Facebook, a Amazon, que en este momento son los más ricos del mundo. Es decir, o sea, los dueños de Facebook, de Amazon, de Microsoft, están entre los 8 hombres más ricos del mundo, que juntos tienen más dinero que la mitad de la población mundial. Entonces, solo ellos. Y lo han hecho con esto. Lo han hecho a través de manipular, venderle a las empresas los datos necesarios para desarrollar la industria de la persuasión, ¿no? Entonces, esto tiene implicaciones enormes, y por supuesto lo que consumimos como alimento desde una riqueza enorme en cuanto a las elecciones, en cuanto a la salud, o sea, las elecciones que hacemos de todo, en cuanto a la salud, en cómo manipular más cosas, y eso no hay tanta diferencia entre el norte y el sur, ¿no? O sea que también está avanzando en todos los países del sur. Entonces este es un tema que evidentemente va mucho más allá de la privacidad individual, que es lo primero que la gente piensa, y yo también. Así, pero ¿cómo? ¿Están usando mis datos? Nadie me preguntó. O te preguntan, pero le decimos que sí, porque no podemos estar 2 horas leyendo 45 páginas de políticas de privacidad. Entonces le decimos, bueno, sí. Entonces, digamos, todo esto, en realidad, aunque eso es importante, se trata de una nueva máquina de explotación capitalista que abarca todos los aspectos de la sociedad. El otro aspecto, porque digamos que es un poco como el título de la charla de hoy, es que todo esto nos muestra, digamos así, en la pandemia, cómo convergieron estas tendencias. Y hay una cosa que está clara: urge desmistificar en todo el mundo y desmantelar el sistema industrial, porque es absolutamente no solo insustentable así en general, sino que realmente, por ejemplo, imagínense que ahora realmente hubiera otra pandemia que calza con la del COVID-19. O sea, es que no hay ni siquiera sistemas de salud, ni de emergencia, ni nada que sean capaces de enfrentar tal cosa. Y como les digo, son los principales factores de este tipo de cosas.
que además ni siquiera producen alimentos, sino que solo llegan a un 30% de la población y externalizan la mayoría de los costos. Y durante la pandemia, nosotros hemos visto cómo las mejores experiencias de la gente que ha podido, digamos, contener los contagios, que han seguido manteniendo, digamos, produciendo alimentos y han llegado a alimentar a la gente que lo necesita, han sido, bueno, a mucha gente, no a todos, por supuesto ha aumentado muchísimo el hambre, porque hay mucha gente que está desarraigada, los migrantes, los que han migrado a las ciudades o a otros países, los que se han desprendido de las posibilidades de tener una relación directa con las fuentes de alimentos campesinos, etc. Bueno, estos sistemas campesinos, locales, incluso urbanos, de huertas han sido los más resilientes, los que más han funcionado durante la pandemia. Hay muchísimas testimonios que estamos recogiendo, por ejemplo, desde la revista Biodiversidad, para mostrar cómo este ha sido realmente el sistema que ha mejor funcionado incluso en la situación de emergencia. Entonces, lo que urge, digamos, digamos, en algo positivo, es apoyar ese tipo de producción campesina, indígena, local, de huertas urbanas, que es la que realmente alimenta a la mayoría de la población, que no devasta el medio ambiente, que conserva la biodiversidad y la salud de la gente, y además previene las epidemias, porque incluso si la gente cría animales en forma descentralizada, unos cuantos animales aquí o allá, aunque se enfermen, aunque tengan virus, etcétera, porque es lo natural, como les decía antes, van a quedar en ese sistema, no van a ser, digamos, la distribución que se está pasando a nivel de todas las regiones, países e internacional, ¿no? Y además, ese tipo de relaciones, con respecto a lo que decíamos de lo digital, cuida la comunalidad y las relaciones directas. Y eso es lo que tenemos que revalorar y entender cómo vamos a salir de los sistemas de redes sociales de estas grandes empresas, cómo si vamos a usar sistemas de comunicación virtuales podemos salir de esas redes, pero sobre todo cómo podemos mantener la comunalidad y las relaciones directas, que es lo que sostiene todo lo demás. Entonces aquí les dejo nada más la foto, pero Base seguramente lo puede hacer y ustedes los pueden buscar en el sitio de ETC, son gratuitos. Están, todos los temas que les he nombrado en esto están explicados con mucho más detalle y datos en estas publicaciones y otras del grupo ETC, entonces los invito a visitar el sitio para documentarse en lo que les haga falta. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia, por estos aportes fundamentales que nos diste para comprender la crisis actual. Agradecemos muchísimo. Enviaron preguntas que queremos desarrollar en 2 rondas, si te parece bien. Sí, sí. Perfecto. Entonces, iniciamos con la primera parte. La primera pregunta dice si es que tienen estudios sobre cuántas personas o familias se benefician directamente de estas empresas multinacionales que citaste. Otra pregunta dice, ¿cuál es la crítica a usar tractores manipulados? Si estos tractores nuevos van a utilizar menos venenos. Y la tercera pregunta tiene que ver con dónde se puede encontrar datos en cifras sobre uso de estas empresas de las plataformas. Esas serían las 3 primeras preguntas. Sí, estoy escribiendo. Bueno, con respecto a la primera, no sé si se refería a los agronegocios o a las de plataformas digitales, pero por supuesto son muy pocas personas las que controlan, digamos, estas empresas. Es lo que le dicen el 1%, es lo que le llaman el 1% de la población mundial, no es el 1%, es inmensamente menos del 1%, es algo así como el 0,00001, 0,00001% los que digamos perciben beneficios de las empresas transnacionales, sean del agronegocio, y en el caso de las plataformas digitales son aún menos. De hecho, este ejemplo que ponía, o sea, de los 8 hombres más ricos del mundo, o sea, la desigualdad entre los que más ganan
y las enormes masas de gente que tiene poquísimo dinero son enormes y cada año crecen más. Ustedes tienen que haber visto los informes, por ejemplo, de Oxfam sobre la desigualdad, en donde, por ejemplo, muestran esto. Hasta el año pasado era que 8 hombres, solo son todos hombres, que son los más ricos del mundo, y de los cuales 4 son de plataformas digitales, tienen la mayor parte, tienen tanto dinero como la mitad del planeta, pero digamos, si avanzamos son unos cuantos más que podrían caber, como también es una imagen de Oxfam, podrían caber en 2 autobuses y tendrían más dinero que casi todo el resto del mundo. Entonces, digamos, el tema de la desigualdad es enorme y los que están en esos autobuses son los dueños de estas, digamos, los mayores accionistas y dueños de estas empresas, ¿no? Si esa era la pregunta. Con respecto a lo de los tractores y todo eso, es que de ninguna manera no es que vayan a usar menos veneno. Eso es lo que es la propaganda de las empresas. Estas son empresas fabricantes de veneno. Entonces, por supuesto, a lo que van es a expandir más y más los sistemas de agricultura industrial y terminar usando mucho más veneno. De hecho, por ejemplo, que está conectado para estos sistemas de automatización, se necesita usar también semillas que sean, digamos así, que sean adaptadas a sistemas robóticos, ¿no? Que puedan plantar y administrarle una cierta cantidad de químicos, etc. Y esas semillas solamente son semillas de estas mismas empresas que son las que producen agrotóxicos y que tienen todo un trabajo en ver cómo recuperan a través de sistemas de biología sintética extraordinariamente peligrosos, como los impulsores genéticos, es una tecnología, cómo recuperan que las plantas resistan más glifosato, porque en este momento hay una cantidad enorme hay entre 25 y 30 plantas que son resistentes al glifosato, por tanto que se ha echado con las plantaciones de soja y maíz transgénico, y entonces que no las pueden eliminar. Entonces lo que están trabajando no es en reducir el glifosato, sino en modificar genéticamente las plantas silvestres para que resistan más glifosato. Entonces, esto se los digo como ejemplo. Con respecto al tema de los tractores, lo que están haciendo los tractores no tripulados es eliminar a la gente del campo para poder abrir más territorios, digamos así, cada vez más grandes, que es lo que ha pasado, por ejemplo, solo con las plantaciones de transgénico y lo que le llaman pool de siembra en Argentina. Con eso han disminuido el 40% de los establecimientos agrícolas en la Argentina y han expandido la superficie. Quiere decir, hay cada vez menos, cada vez más grandes. Y lo mismo seguramente ha pasado en Paraguay. No tengo datos específicos. Entonces, lo que quieren hacer con los tractores no es disminuir el veneno. Lo que quiere hacer Yara no es que la gente administre más eficazmente. Lo que quiere es que pasen a comprar más fertilizantes la gente que no los compraba o en territorios donde no se estaba plantando, ¿no? Y en el tema de los datos de las cifras de estas plataformas digitales, bueno, los datos que yo nombré, varios de los datos que yo nombré, algunos de ellos se pueden encontrar en un informe que hizo Naciones Unidas, que se llama Informe sobre la Economía Digital, en donde ha hecho varios, el último es del 2018, creo, y seguramente este año harán otro, pero bueno, ahí hay varios de estos datos sobre la concentración, la configuración corporativa de las plataformas digitales. Perfecto, Silvia, muchísimas gracias. Se sumaron algunas otras preguntas, entonces te plantearía tener una ronda más. ¿Parece bien? Entonces, vamos con la siguiente, que tiene que es la dimensión geopolítica, digamos, de las preguntas que fueron surgiendo, que fueron llegando a las plataformas. La primera es, ¿cuál es el peso de los gobiernos de tener sus propias políticas agrarias frente al dominio de las corporaciones transnacionales? Esa es la primera. La siguiente, ¿qué piensa del rol del ICA, que aparece como promotora de la agricultura 4.0 y en alianza con Bayer, Microsoft, Corteva y ahora también Syngenta?
Y la tercera, dentro de esta dimensión, dice lo siguiente. En este último enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China, hubieron muchas opiniones. Había quienes defendían a China por ser comunista y, digamos, criticaban a Estados Unidos. Con esto, preguntan si China es uno más del sistema capitalista y, en ese sentido, ¿cuál sería la diferencia? Esas serían las 3 preguntas de esta segunda ronda. Ok, son breves y concisas. Bueno, no, la primera, digamos, con respecto al peso que tienen estas empresas en los gobiernos, las empresas, digamos, antes de todo esto que yo les estoy diciendo, ya las empresas de agronegocios controlaban enormes sectores de la población, digamos, como controlan cada vez más, digamos, un sector tan importante como la agricultura, y como los gobiernos se han dedicado sobre todo a favorecer, los gobiernos, por ejemplo, de la región, se han dedicado a favorecer la agricultura de exportación, que depende de estas empresas, entonces, por lo tanto, tienen una enorme influencia en las políticas, y no solamente en las políticas nacionales, en las políticas regionales, a través de los tratados de libre comercio, y también en las políticas internacionales. Sobre todo los tratados de libre comercio, por ejemplo, son devastadores, porque son lugares en donde, cuando se va a negociar, en general no, es muy oscuro, no hay transparencia, y cuando se devuelve llega a cada país y se dice que no se puede cambiar en realidad porque ya se negoció, ¿no? Entonces el margen de las cosas que se pueden hacer son muy pocas, y ahí es donde trabajan las empresas transnacionales. En ese sentido, por supuesto, ahora con el tema de las plataformas digitales es aún peor, porque todos los gobiernos están, digamos, así como obnubilados, esto es en el norte y en el sur, están así como deslumbrados con el tema de la conectividad, y que parecería, digamos, que nada más entrar al terreno virtual y ya estamos en el progreso, ¿no? Sin preguntarse todos estos otros aspectos que son justamente los que yo estaba nombrando, ¿no? De control, etcétera, de todos los datos que hacen, el poder que pasan a tener, que incluso va más allá de los gobiernos, porque lo que hizo Cambridge Analytica fue vender sus servicios al que se los pagara. Se supone que Cambridge Analytica tiene que ver con la elección de Trump y también con la elección de Bolsonaro, aunque Cambridge Analytica ya había cambiado de nombre, pero el dueño de Cambridge Analytica fue el que asesoró a Bolsonaro, y además se usaron todos este tipo de mecanismos, ¿no? Y lo mismo con Macri, también fue asesorado por la misma empresa, etc. Entonces lo que quiero decir es de que no es solo ya que tengan poder sobre los gobiernos, es que incluso pueden manipular los resultados de las elecciones, y entonces conseguir que haya gobiernos que tengan que ver con sus propias elecciones, sobre todo a través de estas plataformas, ¿no? O sea, entonces la conjunción agronegocio con las plataformas digitales aumenta todo esto, y realmente es devastador. O sea, de hecho es a tal grado que hasta podríamos tener una discusión de qué es la democracia hoy en día, digamos, cuando existen estas formas de manipulación que están tan fuera del control democrático, regulatorio. Todas estas plataformas no están reguladas, ni pagan impuestos en ningún lado, porque son internacionales, porque son virtuales, etcétera, ¿no? Han empezado con alguna cosa en Europa, así, pero digamos, apenas, ¿no? Ni siquiera las tocan. Y en la mayor parte del mundo no las tienen, y los gobiernos las reciben con brazos abiertos como si viniera el progreso. Por ejemplo, hay toda una enorme iniciativa para llegar a países pobres, diciendo que se le va a informar a los campesinos y a las campesinas a través de sus teléfonos sobre el estado del tiempo, o sobre qué cosas podrían plantar, o cómo podrían ahorrar todo, desde fertilizante, en fin. Entonces, todo eso como si los campesinos y las campesinas no lo supieran, que por supuesto ya lo saben más que las plataformas, ¿no? Pero eso es lo que le venden a los gobiernos, y los van condicionando a través de políticas, a través de sistemas. O sea, en realidad lo que las plataformas quisieran es que los teléfonos y las redes fueran gratis, porque esos son nada más que las vías de llegar a eso. Lo que les da dinero a ellos es la extracción de los datos que le estamos dando permanentemente, y lo que pasarían incluso
si los sectores campesinos, por ejemplo en el campo, se sumaron a la agricultura industrial y empezaron a pasar datos a través de sus teléfonos, supuestamente para que los ayudaran, que es lo que están haciendo deliberadamente y a gran escala en África, y va a llegar a otros lugares, por supuesto, ¿no? Aunque en lugares como Paraguay lo que más les interesa en este momento es la agricultura industrial, pero sí les interesa el resto como consumidores de comida, y que cada vez haya más consumidores de comida de la cadena agroindustrial y menos de las redes directas, ¿no? Y para esto están estas técnicas de persuasión. Entonces, con respecto al ICA, por supuesto, el ICA es un centro devastador de impulsar políticas erróneas para toda América Latina. Erróneas quiero decir que ha impulsado los híbridos, ha impulsado la presencia de la agricultura industrial y las transnacionales, y en este momento es un foco de difusión de la agricultura automatizada. Tiene acuerdos con Microsoft, con Bayer, con Bayer Monsanto, con John Deere, para ver cómo avanzar en cada país esta colaboración. Entonces, ICA definitivamente es un centro difusor de estas políticas, de estas transnacionales, ¿no? Y con respecto al tema de la diferencia entre Estados Unidos y China, bueno, o sea, China podría haber sido comunista, pero definitivamente no es en este momento. China es una forma de capitalismo diferente del capitalismo de Estados Unidos, pero, por ejemplo, a nivel de control, es uno de los países que tienen más control, es uno de los países que más han avanzado en la digitalización de las ciudades, de los centros, no solamente de las grandes ciudades, incluso de las pequeñas, de los pueblos, para tener más control de los movimientos de la gente. China en este momento tiene un sistema de calificación social, que es un poco, digamos, como parece una película de ciencia ficción, que es a través, ya lo han hecho con el COVID, ¿no? Que la gente solamente podía salir si tenía una aplicación en donde su teléfono le decía que podía salir porque estaba en verde. Si sale en amarillo o en rojo, no podía salir de su casa, y además el teléfono se comunicaba con otros teléfonos a través de esta aplicación y avisaba quiénes podían o no ser focos de contagio, etc. Entonces, esto que lo usaron para eso. ¿Con eso qué quiero decir? ¿Que China es más autoritario que Estados Unidos? No, es una forma diferente de control y de vigilancia. En algunos planos, China ha avanzado más que Estados Unidos en el tema de la digitalización, y por eso todo el conflicto con Huawei tiene que ver con eso. O sea, cuando Estados Unidos echa a Huawei de su territorio, digamos, tiene que ver con que Huawei está creando redes que salen del control casi total que hay en todas las redes, afincado en Estados Unidos, ¿no? No solamente a través de sus empresas, a través también del control de las redes de Internet, etc. Entonces, yo en realidad creo que son capitalismos distintos, pero si nos ponemos a hablar, por ejemplo, de la minería china en América Latina, o esto que la invasión de los cerdos en América Latina, es una forma de colonialismo igual que la de Estados Unidos, ¿no? Entonces yo no, la verdad, no creo que haya una gran diferencia. Muchísimas gracias, Silvia, y también muchísimas gracias a quienes están compartiendo con nosotros y nosotras este webinario. Entonces pasamos a la última ronda de preguntas, la tercera y última. La primera pregunta dice lo siguiente: si bien se sigue generando riquezas a pesar de prescindir de las personas, ¿cómo se generan si no hay personas que generan la plusvalía? Es la primera pregunta. Y la siguiente y última dice: ¿cuáles son las tendencias en relación a la producción de alimentos de la red campesina? Muchísimas gracias, Silvia. Ya. Bueno, el tema justamente es de que, por supuesto, no se eliminan las personas, por supuesto existe la plusvalía. Es otra forma, en donde los que estamos dando las bases de la plusvalía somos todas y todos, digamos, a través del uso de estas plataformas. Entonces, eso, digamos, por un lado. Lo que pasa es que esa extracción de datos, ese extractivismo de datos de todo tipo, o sea, de las relaciones entre la gente, de lo que hacemos, de lo que consumimos, de lo que no, de cuándo, cómo, todo,
es una nueva forma de acumulación que, claro, que es completamente distinta de lo que conocíamos hasta entonces. Por supuesto, no se van a eliminar este mundo en donde todo es virtual, la Matrix esta en donde todo es virtual y no existe la gente, por supuesto no es así. Finalmente alguien tiene que ir, digamos así, a hacer los trabajos de básicos en muchas cosas, aunque muchas cosas van a pretender robotizarlas, digamos, y automatizarlas, ¿no? Pero al mismo tiempo, fíjense que estamos en este momento, hay una coexistencia como entre el esclavismo y la máxima automatización. O sea, mientras que hay trabajadores, migrantes o no migrantes, trabajadores, incluso trabajo infantil, desde plantaciones hasta fábricas, etcétera, y no solamente eso, hay una cantidad enorme de trabajadores que ayudan a juntar los datos para hacer los algoritmos que usan estas plataformas en maquilas de datos y todo eso. Entonces, por supuesto que hay una cantidad enorme, no tan grande, va a haber muchísima desocupación, pero hay una cantidad grande de trabajadores en condiciones de una explotación feroz, porque también, digamos, desvinculan de las formas tradicionales de resistencia, como los sindicatos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eso no desaparece, pero esto es una nueva forma. Y con respecto, digamos, y genera muchísima riqueza. O sea, porque si no, piénsense cómo o sea, no puedo evitar decir cómo el estúpido, el tarado, o sea, es que lo desprecio profundamente, de Mark Zuckerberg, puede haberse hecho rico en tan poco tiempo, si no es robando todos estos datos y vendiendo esos datos a otras empresas. De eso vive, ¿no? De la propaganda que sale cada vez que picamos en una cosa o buscamos algo, a través de Facebook, eso en el caso de Zuckerberg, y también de toda la información que damos que ellos, digamos, no él en persona, él es un parásito calificado, digamos, o sea, él es del trabajo que hacen a partir de la extracción de datos, de la interpretación de los sistemas de inteligencia artificial, etcétera. Que a su vez estos sistemas de inteligencia artificial son entrenados por personas, ¿no? Aunque dicen que va a haber todo un avance del aprendizaje entre máquinas, estamos no muy lejos de eso, sino que finalmente todo va a las bases de datos que las personas colocaron, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, esa es una de las preguntas, pero, y la segunda, que tenía que ver con las tendencias de las redes campesinas, solo para comunicar con esto, sí hay todo un trabajo, siempre lo hay desde los agronegocios, de cómo captar, por un lado, desplazar a la agricultura campesina e indígena, ¿no? Porque, digamos, si la desplazan, aumentan su mercado, pero por otro lado, o sea, convertirnos a todos en consumidores de sus productos de bajo valor alimentario y de chatarra y que producen enfermedades de salud, pero además, también ahora están tratando de ver cómo tentar a las redes campesinas con el uso de drones, con el uso de, digamos, de digitalización, etcétera. Pero, digamos, y yo pienso que es una opción de todos nosotros ver qué hacemos con la tecnología, ¿no? Pero también hay, digamos así, es como una trampa que tiene que ver con esto que les decía, de que, bueno, a través del teléfono pueden haber datos y todo eso. Yo creo que es un nuevo ataque, digamos así. Por otra parte, las redes campesinas, yo diría que en muchas partes del mundo están cada vez más fuertes, o sea, están cada vez más atacadas y tienen que resistir más. Y hay cada vez más muertos en las luchas, incluso represión y muerte. Es todo un tema dentro de los organismos de derechos humanos en Naciones Unidas, los ataques a los defensores de la tierra, sea del medio ambiente o de la agricultura, etc. Entonces, por un lado, es esto que les decía de las contradicciones entre el esclavismo y la digitalización. Bueno, acá es lo mismo, digamos. Hay esta tendencia de cada vez mayores ataques, pero al mismo tiempo sigue siendo que son las redes principales que sostienen las redes de la vida, digamos, ¿sí? Porque no es solo la alimentación, es las semillas, la salud de los ecosistemas, etc. Entonces, yo creo que lo que más, aunque sí hay una tendencia a la expulsión
del campo por condiciones muy difíciles, cada vez más difíciles en cada lugar. También hay una tendencia contraria, por ejemplo, claramente con la pandemia, en Estados Unidos, Canadá, en Europa y todo eso, se fortaleció enormemente lo que le llaman la agricultura apoyada por la comunidad, o la agricultura que se basa en la comunidad, que son, que hay, digamos, comunas les llamo, pero digamos grupos organizados en la ciudad, en donde, o sea, grupos de consumidores, vamos a ponerle así, que se organizan no solamente para comprar productos que además son agroecológicos, que además son campesinos, sino también para correr los riesgos. O sea, por ejemplo, pagando por anticipado parte de las compras y corriendo los riesgos que pueden tener esos campesinos. Esto ya existía, ya está creciendo y aumentó muchísimo con la pandemia en países del norte. Y en lugares como México y en lugares como Ecuador, Colombia, Argentina, Brasil, nosotros hemos visto, estoy segura que en Paraguay también, hemos visto cómo grupos campesinos, en muchos casos organizados por la vía campesina, en otros, digamos, desde su comunalidad, han avanzado en la relación con redes urbanas, ¿no? Entonces nosotros acá, como yo siempre digo, es que el tema de la alimentación no es un tema, o sea, los campesinos, las redes campesinas son los que alimentan a la mayoría, pero número uno tienen poquísima tierra, por eso es que hay tantos problemas de nutrición y de hambre. Se necesita realmente una reforma agraria a gran escala, en donde los campesinos y las campesinas puedan tener más tierra, puedan tener más recursos, más apoyo. Pero desde ya lo que podemos hacer es organizarnos desde las ciudades. Eso nos va a llevar trabajo, es un trabajo nuevo para muchos, para otros ya hace rato que lo vienen haciendo. Organizarnos desde las ciudades para poder establecer estos vínculos solidarios en los que todas y todos vamos a estar mejor. O sea, vamos a asegurar la producción sana, vamos a asegurar mucho más trabajo, vamos a establecer estas relaciones directas en donde podemos burlar a estas grandes redes, digamos. Entonces, pues hay todas esas razones para organizarnos también desde las ciudades. Y además yo les mencioné las huertas urbanas, eso es lo primero, todos tendríamos que tener algún tipo de producción de alimentos, aunque sea pequeño, aunque sea no solo para nuestra salud y nuestro gusto, también para recordarnos que hay un trabajo en los alimentos y que es ese trabajo, ese cariño que nosotros tenemos que desarrollar en organización y en solidaridad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias a Liz, a Jackie por haber estado también pendiente de las preguntas, a todas las personas que participaron. Yo vuelvo a repetir, en caso de que quede consultas, seguramente tomar algún contacto con Silvia lo pueden hacer visitando la página de ETC Grow, es www.etcgrow.org. Y por supuesto también les invitamos a seguir la página de BaseIS, www.baseis.org.pi, donde encontrarán este tipo de informaciones y también lo que hace a las informaciones vinculadas a nuestro próximo encuentro para el 24 de julio. Así que, Silvia, en nombre del equipo de BaseIS, desde Paraguay, desde la Facultad de Ciencias Sociales FACSO, un abrazo grande, un gusto enorme de haber compartido este tiempo contigo y muchísimas gracias por el tiempo, por tu dedicación y por tu claridad, por sobre todo para transmitir estos temas. Muchas gracias a todas y a todos, a todas las organizadoras y organizadores, a Liz, a Jackie, a ti también. Y bueno, como siempre es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Hasta luego.